Pues nada, lo primero de todo, daros las gracias por venir a esta presentación, que sé que, que hay gente que viene desde muy lejos, desde Toledo incluso. y nada, pues hoy, como decía aquel, voy a hablar de mi libro, ¿vale? Y voy a hablar de la batalla del Marne, ¿vale? Es decir, estamos hablando de una fecha muy importante, ¿vale? Estamos hablando de 1914, estamos hablando del inicio de la Primera Guerra Mundial. ¿Me puedes pasar, Rafa? Bueno, estamos hablando, como iba diciendo, estamos hablando del inicio de la Gran Guerra en el oeste, ¿vale? Es decir, si no sé alguno de vosotros, si no conoce el contexto de por qué comienza la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Aquí lo he detallado, lo he esbozado un poco, ¿vale? Que el imperialismo, las tensiones entre diferentes bloques, un poco, ¿no? Como está pasando ahora con Rusia y la OTAN, ¿no? Es decir, choque de intereses geoestratégicos y bueno, ¿no? Un poco también de el ultranacionalismo que había en la época, el fuerte militarismo, que eso no es como ahora, ¿vale? Pero digamos que estas son las razones principales, ¿no? No me voy a explayar en este tema porque, bueno, no viene al caso, ¿no? Pero sí voy a esbozar el contexto histórico que produjo o que llevó a la batalla del Marne, que es lo que se cuenta en el libro, ¿no? Estamos hablando del inicio de la guerra en el oeste, ¿vale? Estamos hablando de Francia. Estamos hablando de la frontera franco-alemana. Bélgica también lo dejamos a un lado, ¿vale? Porque eso, digamos que es otra parte de la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de cuando Alemania invade Francia, ¿vale? En estos momentos, estamos hablando de mediados de agosto, se ponen en marcha una serie de planes que se habían desarrollado previamente antes de la guerra, ¿vale? Es decir, esto es algo muy típico de la historia militar y también de los círculos castrenses, ¿no? El imaginarse o el reflexionar cómo va a ser una guerra en un futuro, ¿no? Entonces, aquí cada país, y más en esta época, como digo, intenta abordar esta cuestión de diferentes puntos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los alemanes. Los alemanes tienen el plan, el Diefen, que ha mencionado Rafael antes, que es básicamente una invasión de la neutral Bélgica para no... Es decir, si tenemos aquí el mapa, ¿no? Es decir, el mapa tenemos que tener el mente de Europa en la cabeza. El mapa de Europa en la cabeza, digamos que Alemania, en vez de atacar la frontera francesa, porque no ataca directamente porque está llena la frontera de fortalezas, y ataca por Bélgica para atrochar, por así decirlo, ¿no? Es decir, el camino más corto. Entonces, ese plan lo que proponía era un ala derecha alemana, ¿no? Muy fuerte, es decir, unos ejércitos con efectivos muy, muy grandes, atacar desde el norte, invadir Bélgica y atacar desde el norte hacia el sur, barriendo a todos los ejércitos de la Entente, ya sea franceses y británicos, y conquistar París, ¿no? Así más o menos, ¿no? Para que nos entendamos. Luego tenemos el plan francés. Francia también tiene sus planes contra Alemania, ¿no? Toda esta rivalidad entre países que viene desde 1870, cuando Francia y Alemania entran en guerra, ¿vale? Y Alemania se lleva consigo Alsacia y Lorena, ¿vale? Con claro, a los franceses esto no les sienta muy bien, ¿no? Que te quiten territorio. Entonces, claro, su plan va a ir dirigido a recuperar Alsacia y Lorena. Entonces el plan francés, el plan 17, los franceses no se molestaron mucho en poner nombres ahí, pues, plan 1, 2, 3, hasta que lleguemos, ¿no? Tocó el 17, pues el plan 17. Este plan básicamente era un ataque en mitad del dispositivo alemán, es decir, atacar por la frontera alemana, por las Ardenas, por el bosque de las Ardenas, que tan famoso será luego en la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Atacar por ahí con los mejores ejércitos que tenían e intentar romper el frente alemán y llegar hasta Berlín. Es decir, es muy ambicioso, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de una época, como digo, en la que todavía esa tradición, como veremos, del siglo XIX, de que si tú quieres seguir adelante, vas a poder seguir adelante. Ese es el pensamiento militar que hay en la época. No da igual lo que tenga el enemigo. Si tú tienes la vitalidad, el elan vital que dicen los franceses, vas a poder romper las defensas, aunque ellos tengan mayor armamento que tú, ¿no? Entonces,
Estos son los dos grandes planes que se van a poner en marcha en 1914 y que van a llevar directamente a la batalla del Marne, ¿vale? Por su fracaso, por el fracaso de los dos planes, ¿vale? Y luego tenemos a los ingleses, que yo en el libro, para que cuando lo vayáis leyendo, hago mucha crítica a los ingleses, ¿vale? Pero es que son un ejército, estamos hablando que alemanes y franceses tienen 2 millones de hombres cada uno y los británicos se presentan en Francia con 80.000 soldados y dicen, bueno, pues esta es nuestra aportación, ¿no? A la alianza que yo tengo con Francia, pues yo te doy 4 divisiones y tú tienes 70, pero yo con 4, pues bueno, intentaré hacer algo, ¿no? El plan inglés era ninguno. Era desembarcar en Francia, a intentar ayudar a los franceses en lo que pudieran. Y bueno, y como están en su isla, ¿no? Pues y tienen la mayor flota de superficie de la época, pues ellos estaban seguros, ¿no? No se preocuparon de una invasión como Francia, que Francia sí se reflexionó y sí pensó en las consecuencias que podía tener una guerra con Alemania, etcétera, ¿no? Estos 3 planes, como digo, se ponen en marcha ahora, ¿no? Es decir, el plan alemán es verdad que se pone en marcha antes de la invasión de Francia, ya con Bélgica, era parte del plan, como hemos dicho, pero ya ahora con Francia, es decir, vencer a los franceses era el punto clave, ¿vale? Del plan Schlieffen. Llegamos con esto al choque de todos cuando todos los dos planes se lanzan, irremediablemente van a chocar, y esto es lo que se conoce como la batalla de las fronteras, que es el primer capítulo, por así decirlo, de la campaña en el oeste, ¿vale? De la Primera Guerra Mundial. Es decir, la batalla de las fronteras son una serie de batallas, ¿vale? Que se dan desde Alsacia, en el sur, hasta el norte, al lado de Bélgica, es decir, en la ciudad de Mons, ¿vale? Son batallas que se van dando desde el 14 de agosto hasta el día 23 de agosto, ¿vale? Y esa semana larga. Y son batallas que se luchan en territorio poco propicio, ¿vale? Dependiendo también, es verdad, del sector, ¿vale? Pero la mayor parte son poco propicios para maniobrar masas de ejército, de que estamos hablando de mejor de 250.000 hombres, cosas así, es decir, algo tremendo, enorme, muy difícil de manejar en un bosque, en zonas de montaña, etcétera. Entonces, esta batalla de las fronteras, están, por ejemplo, como digo, la batalla de Lorena, la batalla de las Ardenas, Charleroi, que ya es Bélgica, y Mons, que también es Bélgica, que es en Mons donde luchan los británicos, estos 80.000 hombres que hemos dicho antes. Estas batallas van a tener una consecuencia principal, que es que los aliados, bueno, la Entente entonces todavía, van a ser derrotados por los alemanes. Es decir, los alemanes saben actuar en este momento, es decir, el contraataque francés, el ataque francés lo saben medir bien, saben medir los tiempos y saben contrarrestarlo, ¿no? Es decir, en las Ardenas, en Lorena y en la Alsacia los alemanes vencen. Es decir, encima es verdad que tienen muchas bajas, tanto franceses y alemanes, es decir, tienen bajas enormes. Por ejemplo, Francia, el día 23 de agosto, entre el 23 y el 24, tiene 27.000 muertos en un día. En un día hay 27.000 muertos, es decir, y estos solo muertos, como digo, que heridos siempre hay más. Esto siempre lo menciono, es decir, cada muerto siempre hay 4 o 5 heridos, ¿no? Entonces, las cifras son algo nunca visto, ¿no? En la zona de Charleroi y Mons, ¿vale? Ahí va a llegar el puño, el puñetazo, el golpe más fuerte de los alemanes. Ahí están los 3 primeros ejércitos alemanes, que tienen 700.000 hombres o algo así. Se enfrentan a 80.000 ingleses y a 200.000 franceses. Es decir, por superioridad numérica, los franceses poco pueden hacer y los ingleses menos. Son batallas, estas dos batallas es verdad que son en una zona un poco más propicia para el tema de movimiento de tropas, pero los alemanes superan ampliamente a los ejércitos franco-ingleses. Y además estamos en una época, ¿vale? Como digo, que luego ahora lo veremos, que la infantería todavía no se entierra, es decir, no excava trincheras, no se protege, ¿no? Te puedes proteger detrás de una piedra, de un árbol, pero si te está disparando artillería, eso poco te protege, ¿no? Encima artillería, que estamos hablando de cañones a lo mejor de 150 milímetros,
que bueno, que provocan unas auténticas masacres, ¿no? entre la infantería. Estas batallas, como digo, se pierden, es decir, los franceses y los ingleses tienen que retirarse, o se quedan ahí y son envueltos por los alemanes, o se retiran, se repliegan, ¿vale? Todavía enteros, han tenido muchas bajas, pero no les han aniquilado, por así decirlo. Entonces, aquí entramos en la segunda fase, ¿vale? Que también va a tener mucha importancia para la batalla del Marne, porque aunque han sido derrotados en la frontera los franceses y los ingleses, han conseguido esquivar los envolvimientos alemanes y no han sido aniquilados, como digo. Entonces, los alemanes han conseguido victorias, pero son victorias relativas, son victorias que no son decisivas. Lo que te ha hecho en verdad el enemigo, aunque lo has derrotado, es que ahora tú vas a tener que invadir su país y ahora vas a tener un problema, porque tus líneas de suministro, estamos hablando de 1914, no es la Segunda Guerra Mundial, aunque hay camiones y hay automóviles ya, son muy pocos, es decir, encima son modelos muy, muy primitivos, que estamos hablando de 20 kilómetros por hora y poco más. Entonces, claro, el mayor transporte de provisiones se hace con carros tirados por caballos. Entonces, claro, alejarte mucho de tu fuente de provisiones es un problema. Entonces, claro, empieza lo que se ha denominado en la historia militar como la Gran Retirada, aliada en Francia, ¿no? Esta retirada en la que franceses e ingleses se repliegan hacia París, ¿vale? Con la intención, ¿vale? Porque aquí tiene que ver mucho el comandante jefe francés, Joffre, dice que bueno, acepta la derrota, pero que todavía no está acabada la guerra. Entonces, lo que hay que hacer a partir de ahora es desgastar en la ofensiva alemana, hay que hacerla daño poco a poco, para que cuando tengamos nosotros la oportunidad de contraatacar, estén tan débil que podamos darles un buen golpe, ¿no? Que aquí esto será justamente lo que lleva al Marne y lo que será el Marne, justamente la finalización de ese plan de desgastar la ofensiva alemana y contraatacar, ¿no? Durante la retirada anglo-francesa, ¿vale? Se van a ver momentos muy críticos de la campaña. La campaña está en el filo de la navaja. Los alemanes están siempre a esto de ganar, siempre. Les pisan los talones, los ingleses y los franceses tienen que huir. Encima, esto es una de las cosas que la historia militar clásica nunca tiene en cuenta, que es la población civil. Es decir, una guerra de estas características no es una batalla, podemos decir, al estilo ya, ¿no?, de la edad moderna o tal, en el que dos ejércitos luchan de manera campal en un terreno que, bueno, te han flanqueado en este lado y luchas a lo mejor en un campo llano que no hay nadie, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la guerra de secesión norteamericana hay batallas en las que no hay población, en población civil me refiero, es decir, están los dos ejércitos, se baten los dos ejércitos y no hay víctimas civiles. Pero aquí estamos hablando de que los alemanes y los franceses, claro, usan los pueblos, los franceses usan los pueblos, ¿no? Encima aquí hago referencia a mis paisanos que vinimos de un pueblo de 500 habitantes, ¿vale? Pues usan los pueblos se fortifican, se ponen cañones y claro, tú cuando pones cañones en un pueblo atrae el ataque, la artillería enemiga, ¿no? Entonces te bombardean tu casa, tienes que huir, etcétera, ¿no? Entonces, claro, la retirada, como digo, es un momento muy crítico por todo, ya sea a nivel militar y a nivel civil, porque las personas que vivían en esos pueblos, ellos pensaban que bueno, que la guerra se lucharía muy, muy lejos, ¿vale? Que nunca llegaría a sus casas, es lo que siempre se piensa, y bueno, y te ves de pronto que los alemanes están a la vuelta de la esquina, encima has visto a los belgas, a las poblaciones belgas que huyen mucha gente tirando los carros ellos mismos, con los carros con los cochecitos de bebé y poca cosa más, ¿no? Y entonces, claro, se junta todo eso, ¿no? Tanto el colapso civil como el colapso militar, y entonces las carreteras son un auténtico caos. Es decir, los aliados aquí, franceses e ingleses, estuvieron muy cerca de perder la guerra aquí en estos momentos, ¿vale? Estamos hablando que son del 24 de agosto hasta el 4 o 5 de septiembre, ¿vale? Esas 2 semanas, por así decirlo, son de auténtica gravedad en la estrategia aliada, ¿no? Es verdad que batallas como tal en esta fase no son muchas, ¿vale? Se dan 2, es decir, una con los ingleses, que casi les destruyen, y otra en San Quintín, esa ciudad tan
tan mítica que en la Edad Moderna también, pues allí los españoles también lograron una gran victoria, pues los alemanes también logran una gran victoria aquí contra el quinto ejército francés. E incluso el presidente francés en su diario se reflexiona: ¿caerá otra vez San Quintín como aquella vez con los españoles? Sí, la respuesta es sí, porque cuando lo estaba escribiendo ya lo habían conquistado, o sea que, bueno. Entonces, se van acercando los alemanes se van acercando a París. Claro, ante la evidencia de que pueden perder la guerra, las autoridades francesas dicen a la población: oye, que los franceses están a 100 kilómetros de París. Claro, la gente en París estaba hablando igual, estaba hablando de las batallas que había en Bélgica, tal, y es que nos ha llegado información y dicen: no, ya están aquí los alemanes. ¿Cómo es eso? ¿No? La sorpresa total, ¿no? La censura de guerra que hay en la época. Entonces, París en esta época va a perder 500.000 de habitantes. Otro colapso civil total de la huida de la gente despavorida, porque no quieren verse. Ellos han visto noticias de, por ejemplo, en Bélgica, los alemanes bombardearon con cañones de 300 milímetros la ciudad la fortaleza de Bélgica. Claro, los parisinos no quieren oír hablar nada de eso y no quieren sentir ese asedio, ¿no?, en sus carnes. Que bueno, ahí queda la duda de si los alemanes iban a asediar París o no, ¿no? Porque también esto es una historia ficción, de cierto modo, porque hay gente que dice que a lo mejor París iba a declararse ciudad abierta. Esto significa que los alemanes pueden entrar tal cual sin nada, o otros que iban a defenderla, etcétera, ¿no? En este momento París se encuentra allí el gobernador militar, que es Joseph Gallieni, ¿vale? Que dice que hay que defender París, ¿no? Empieza a organizar ahí todas las defensas de París. Esto no puede caer en la capital de un país, ¿no? De mi país, ¿no? En este sentido. Entonces aquí ya empieza a organizarse un ejército francés que va a ser decisivo en la batalla del Marne, porque los alemanes, si esto es París, según van bajando, y justo cuando ya están llegando a París a 50 kilómetros, el plan de guerra alemán, que era, como decimos, el plan Schlieffen, que era conquistar París y demás, pues aquí entra en juego las reflexiones que hacen los alemanes, el alto Estado Mayor alemán, que dice: ¿qué es mejor, capturar una ciudad de 2 millones de habitantes o destruir a las fuerzas francesas? Claro, entonces ellos eligen destruir a las fuerzas francesas. ¿Qué pasa con esto? Que justo cuando van a entrar los alemanes en París, o en los arrabales, por así decirlo, ¿no?, estamos 50 kilómetros, tuercen. Entonces, con ese giro que hace el primer ejército alemán, entonces lo que hacen los alemanes es dar el flanco a los ejércitos franceses que hay en la capital. Esto va a ser muy importante, como digo, ¿no? Entonces, ya llegamos justo lo que viene siendo cerca del Marne, ¿no? Estamos en los días en los que se está preparando ya la batalla, ¿no? A principios de septiembre, los alemanes ya están muy cansados, es decir, han caminado 500, 400 kilómetros, ya no pueden más, están reventados. Estamos hablando de una época en la que la infantería va a pie muchas veces. Entonces, claro, ellos ya quieren combatir. Los aliados también están muy cansados y dice: creo que ya ha llegado el momento de la batalla decisiva, ¿no? La batalla que va a dar resultados concluyentes, ¿no?, de la campaña. Es aquí, en este momento, en el que los franceses y los ingleses, sobre todo los franceses, porque los ingleses literalmente querían volverse a casa. Sí, los ingleses querían dar la vuelta por debajo de París y al Canal de la Mancha, y aquí los dejamos, que yo no quiero saber nada de esta gente, ¿no? Que incluso tuvo que venir un alto mando británico, Lord Kitchener, tuvo que venir a Francia a meter en cintura al jefe del cuerpo expedicionario británico para decirle: oye, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? Que la vas a liar aquí parda, ¿no? Entonces, claro, en este momento Joffre, que él lo tenía ya en la cabeza desde hace tiempo, dice: ahora es la mía. Ahora hay que organizar la contraofensiva, que justamente llega en el río Marne, en el sector del Marne, ¿vale? Pero que podría haber sido antes. Es más, él quería lanzarla mucho antes de llegar al Marne, pero claro, todavía la ofensiva alemana era fuerte y no pudieron hacer nada, ¿no? Entonces, llegamos ahora a lo que viene siendo, pues eso, ¿no? El Marne
es una contraofensiva clásica, no tiene ninguna genialidad táctica, ¿no? Nosotros, aunque la batalla del Marne incluso se da en la ESO y se da en los institutos, yo la estudié, ¿vale? No tiene nada de... No es Austerlitz con Napoleón, no es Canas con Aníbal, no es una batalla que diga, joder, qué estratega no, es una contraofensiva, un choque directo en el que uno de los dos ejércitos cae porque está más débil que el otro y ya está. Parece simple y lo es, pero es que es así. Y bueno, y con estas discusiones en los estados mayores, etcétera, pues ya está, llegamos a lo que viene siendo el 4-5 de septiembre, que es cuando se lanza la contraofensiva en el río Marne, ¿no? Rafa, ¿me puedes pasar? Bueno, este es el mapa general de la batalla del Marne, ¿vale? Que tenemos aquí París y la batalla son 250 kilómetros de frente. Son desde París hasta Verdún. Verdún, que luego será aquella ciudad que resiste en 1916, bueno, sí, bueno, resiste al ataque alemán, etcétera, ¿no? Pero que ahora es una auténtica fortaleza porque es una región fortificada muy, muy, muy fuerte, ¿vale? Entonces, desde París hasta Verdún se va a luchar en una línea de 250 kilómetros y van a enfrentarse todos estos ejércitos que están aquí mencionados, ¿vale? El sexto, que es el que dije yo, que se había quedado en el flanco, ¿vale? Es decir, el primer ejército del club, ellos bajan hacia el sur, hacia el sudeste, y el sexto ejército, que tiene 150.000 hombres, se queda en el flanco, ¿vale?, de los alemanes, porque los alemanes pensaban que ese ejército, bueno, que no merecía la pena, que eran tropas marginales, eran reservistas, y Klug se confunde, ¿no? Es decir, se está preparando, era un ejército hecho y derecho y le va a poner muchos problemas, ¿no? Entonces, digamos que entre el 5-12 de septiembre es las fechas en las que se mueve la batalla de los Marne, ¿vale? Por así decirlo, la batalla, cuando nosotros pensamos en una batalla, creemos que es una cosa, ¿cómo decir?, en bloque, ¿no? Es una batalla del Marne, se lucha, ataca. No, es decir, aquí la batalla en realidad se divide en 5 pequeñas batallas. Cada ejército lucha su propia batalla, en realidad. Aunque es verdad que luego entre ellos se van a apoyar, pero tienen diferentes sectores, etcétera. Por ejemplo, el sexto va a luchar en el sector de París, la BEF, que son los británicos, ¿vale? Y el quinto ejército van a luchar en la zona de los dos Morin. El noveno ejército de Foch va a luchar en las marismas de Saint-Gond, que seguramente sea el peor sector de toda la batalla. Estamos hablando de unas marismas de 18 kilómetros de ancho, son aguas estancadas, hay que recordar que estamos en verano, es decir, son unas marismas que lleva luchando la población de la época, desde esta zona, contra las marismas desde el siglo XVI. He leído por ahí, intentando desecarlas para hacerlas de zona de cultivo, y todavía en 1914 no habían podido con ellas. Entonces, en invierno tenían mucho nivel de agua, pero en verano se quedaba el agua estancada. O sea que es que hay, como digo, ¿qué pasa con el agua estancada? Pues mosquitos, lo que tiene que ser, enfermedades, etcétera. Tenemos también arenas movedizas. Hay testimonios de soldados huyendo de un ataque de artillería para meterte en arenas movedizas y quedarte allí, si no hay nadie que te saque. Y luego tenemos la zona del este, que esto es curioso y me lo ha comentado algún compañero, porque tenemos la zona de Vitry-le-François y Verdún, que es la zona que la bibliografía clásica nunca trata. Es decir, los libros que yo he consultado y eso, esta zona como que no le dan la importancia que, no sé, ¿no? Se quedan con el Marne propiamente dicho y dejan el este como algo secundario, pero yo, como pongo en el libro, es también vital y es decisivo también que ahí que aguanten los franceses aquí, también va a ser muy importante, ¿no? Y tenemos los alemanes que, pues eso, cada uno se va chocando con un ejército, ¿no? Es decir, uno contra uno, por así decirlo, ¿no? Menos el tercero de Hausen, que este general le piden ayuda a los de la derecha, le piden ayuda a la izquierda y dice, pues vale, ayuda a todo el mundo, y entonces él se queda sin nada, ¿no? Y el quinto ejército alemán, este que está aquí al lado de Verdún,
es el que lo comandaba era el hijo del Kaiser, ¿vale? El emperador alemán. Entonces, claro, él, vamos, era, pues eso, ¿no? Era muy arrogante porque dijo, yo ahora con 4 cañones voy a asediar Verdún, es una cosa imposible en la época, ¿no? Entonces, como digo, se va dando distintas batallas desde el día 5 hasta el día 12, ¿no? Cada una va terminando pues, dependiendo de cómo se vayan consiguiendo los objetivos. Esta zona de aquí, que pone segundo, sexto ejército y eso, esto ya queda queda estancado. Desde finales de agosto ya queda estancado toda la guerra. Ya no se mueve el frente de ahí hasta que se acaba. Pero aquí todavía hay mucho que decir y que moverse, ¿no? Entonces, como digo, a partir del 6 de septiembre empieza la ofensiva real, se lanza es decir, la orden general de ataque, y los aliados, en este caso, pues ya consiguen romper la línea alemana, consiguen hacer retroceder a los alemanes, porque los alemanes les habían dicho que dentro de nada iba a estar ganada la campaña. Les habían dicho, esto en 2 días estamos en París, en los Campos Elíseos. Como luego van a estar en 1940, pero ahora también les decían, en nada ya esto se acaba. En nada esto se acaba. El ejército francés está derrotado. Y cuando llegan al Marne, de pronto ven que les atacan con todo lo que tiene Francia. Es decir, con toda la artillería disponible, con todo. Todos los ejércitos franceses se ponen a la ofensiva. Claro, los alemanes, ellos pensaban que estaban luchando contra un ejército ya desorganizado que, vale, va a presentar batalla. Ellos sabían que iban a presentar batalla, pero no de tal entidad ni tan fuerte. Es que los aliados consiguen concertar todas las fuerzas y hacer retroceder a los alemanes. Y encima, desde el mismo día 6 de septiembre, cuando empieza la ofensiva, en la zona del quinto ejército, entre los French y Desperay, ahí que está el primer ejército de Kluck y el segundo ejército de Bolo, ¿vale? Ahí la superioridad numérica francesa es vital y rompen el frente. Aquí los franceses y los británicos desde el día 6 van a empezar a avanzar y no van a parar de avanzar hasta que se acabe la batalla. En otros, como por ejemplo el noveno, va a haber momentos de crisis, va a haber momentos muy duros para los franceses, y en la zona del cuarto y tercero pues está un poco estabilizado. Bueno, en otras partes, en otros sectores, también en París, igual, un día va mejor para los alemanes, un día va mejor para los franceses, pero lo importante es el centro, lo importante es el quinto ejército de Espery, que va a ser, como digo, la parte fundamental de la batalla. Incluso el propio Joffre dirá que gracias al general de este ejército se consiguió la victoria del Marne, ¿no? Aquí estamos hablando ya de que los franceses superan casi en todo a los alemanes, ¿vale? En artillería sobre todo. Y la artillería aquí ya va a ser muy, muy importante, como veremos ahora después. Y llegando ya 10, 12 de septiembre, ¿vale? Aquí los alemanes ya están viendo que la cosa no va bien. No va bien, no. Es decir, ellos pensaban que iba a ser una cosa y no ha sido así. Entonces, ¿qué pasa? Que el alto Estado Mayor alemán, que está en Luxemburgo, ¿vale? Envían a un teniente coronel para que vea la situación en cada cuartel general, para que digan, a ver cómo está la cosa, ¿no? Claro, el general que está mandando el segundo ejército, Bolow, está enfermo, tiene la enfermedad de graves, y como se hacía en la época, no, pues se trata todo con alcohol. Entonces, claro, el tío pues estaba pues como estaba, ¿no? Es decir, se echaba sus whisky y sus cosas. Entonces, claro, no le hacía ningún bien. Entonces, claro, y además es una persona de 60 y pico de años, que ahora es verdad que a nosotros, a una persona de esta edad, no la consideramos anciana, pero es que en la época, en 1914, ya son personas para, bueno, ¿no? Y más que estamos hablando de una campaña muy dura, ¿no? De que ellos van, que sí es verdad que van en coche y tal, pero ya tienen una edad, llevan 30 días, e incluso algunos están muy enfermos de gastroenteritis, etcétera, ¿no? Entonces, claro, él ve las cosas muy mal, el segundo ejército ve las cosas regular, y le dice al teniente coronel este que los franceses están avanzando, que nada, que no podemos hacer nada. Entonces se retroalimentan, y entonces este teniente coronel va ya por todos los cuarteles generales diciendo que la cosa se ha hundido, que nada, que hay que retirarse. Entonces ya es el caos absoluto. En el frente alemán es el caos absoluto, pero desde el alto del Estado Mayor, ¿vale? Porque a pie de terreno, es decir, los soldados combatiendo, ellos seguían combatiendo, pero claro, las órdenes se dan desde arriba. Entonces,
es a partir de aquí cuando ya empieza la retirada del Marne, ¿vale? Estamos hablando 9, 10 de septiembre. Yo pongo 12 porque, como digo, aquí en la zona de Verdún, el quinto ejército y el tercero de francés, como era ese frente secundario, pues la batalla se alarga un poco más porque, claro, el hijo del Kaiser dice que él no se retira, que hasta que no se lo diga a su padre que él no se va. Entonces pues dice, pues vale, pues vale, quédate ahí, pero cuando ya ve las cosas que ya todos los ejércitos alemanes se han retirado, pues dice, opta también por retirarse, ¿no? Es una retirada, aunque la batalla del Marne está considerada, wow, ¿no? ¿No? Es increíble, ¿no? La leyenda, el milagro del Marne, como veremos. Los alemanes se retiran 50 o 100 kilómetros, no es mucho. Es decir, luego ya se entierran en el Aisne, un río a 50 kilómetros más arriba, y nada, y ahí básicamente aparecerán las trincheras como nosotros recordamos la Primera Guerra Mundial y la tenemos en la cabeza, ¿no? Esta etapa de la guerra, ¿no? De la guerra de movimiento, en los libros muchas veces pasa, nada, son 10 páginas, ¿no? Así que esto sería a grandes rasgos, ¿vale? En el libro viene todo mucho más detallado, más todo con testimonios, etcétera, mucho más esto, ¿no? Más desarrollado y mucho mejor contado. Esto es para que veamos el contexto militar en el que nos movemos, ¿no? Porque el libro usa la batalla del Marne, podemos decir, como excusa, ¿vale? Uso la batalla del Marne como excusa para tratar otros temas, ¿vale? Pues uno de estos temas, que ya lo ha adelantado Rafa, es la última campaña del siglo XIX en Occidente. Es decir, el subtítulo, mucha gente me ha preguntado y dice, ¿por qué este subtítulo, no? Vale, estamos hablando de una época en la que el pensamiento militar todavía bebe muchísimo de la anterior época, de la época napoleónica, de la época de Moltke el Viejo, ¿vale? Es decir, estos grandes estrategas que básicamente han condicionado la historia militar, ¿no? Y todo el tema de estrategias, ¿no? Entonces, ¿por qué la última campaña del siglo XIX? Porque todavía cuando se lucha el Marne, ¿vale? El Marne sería la bisagra entre un nuevo modo de hacer la guerra y uno antiguo, ¿vale? Entonces, los generales que luchan en estas batallas, que comandan tropas, ellos han combatido, no con Napoleón por supuesto, pero sí eran soldados en la guerra franco-prusiana, etcétera. Incluso algunos hay que están mutilados de esa guerra, ¿no? Han perdido un brazo, una pierna, etcétera. Y entonces, claro, ellos intentan poner otra vez en marcha todo lo que ellos conocen, ¿no? De lo de toda la vida. Por eso lo del siglo XIX, ¿no? Cuando ves las batallas de las fronteras y ves el Marne, ves que se lucha igual, no como Napoleón, ¿no? Es decir, nosotros pensamos en Napoleón, vemos la infantería arrodillada, ¿no? Y esto no es así, ya no se lucha así, pero sí, por ejemplo, tiene mucha importancia la masa de infantería, tiene mucha importancia la caballería clásica, ¿no? Que sirve para explorar, para reconocer, para envolver, ¿vale? También, como digo, la masa de infantería es lo principal, ¿no? El infante, la reina de las batallas, la infantería, ¿no? Entonces, claro, ellos ponen el foco ahí, en los asaltos a la bayoneta, ¿no? Eso es tan terrible que yo pongo algún testimonio en el libro que es que, de verdad, te queda mal cuerpo incluso, ¿no? De lo duros que son, ¿no? Si lanzarte contra las ametralladoras, con las bayonetas caladas, gritando, claro, porque hay que animar a la tropa, ¿no? No vas callado. Entonces, el subtítulo viene un poco de ahí, ¿no? Viene un poco de ahí de cómo se luchó el Marne, ¿no? Porque, como ha dicho bien Rafa, el siglo XIX termina ahora. Es decir, digamos que después de la Primera Guerra Mundial podemos ver ya un poco la sociedad parecida a la nuestra, ¿no? La modernidad, ¿no? En ese sentido. Antes todavía bebía mucho de esa Belle Époque, ¿no? Que tan famosa es. Y entonces, por eso digo, además, aquí pongo yo una imagen de unos soldados franceses, ¿vale? Atacando, se ven ahí los taxis, ¿no? Es uno de los míticos historias del Marne, cuando van los taxis, llevan a los soldados al frente, tal, y eso, y aquello es un movimiento nacionalista genial, ¿no? Porque aquello con las banderas al aire, etcétera. Entonces los uniformes son del siglo XIX también, es decir, Francia con los pantalones rojos y las chaquetas azules, es decir, ya no son uniformes para una época en la que un rifle puede alcanzar a mejor a alguien a 1000 metros, ¿no? Es difícil, pero te puede dar, ¿no? No estamos hablando ya de mosquetes ni nada de eso, ¿no? Entonces,
Claro, con lo que te digo del siglo XIX, pues viene a esto, ¿no? A colección de esto. Rafa. Otro de los temas que yo trato en el libro es... ¿Fue el Marne un milagro? Es que es una cosa, yo creo que asumida por todo el mundo. Es decir, tú escuchas hablar del Marne y te dicen, fue un milagro. Entonces yo en un apartado del libro lo pongo entre Dios y Clausewitz, ¿no? Clausewitz era un teórico militar prusiano del siglo XIX, de 1830, ¿vale? Escribió varios libros en los que teorizó sobre cómo se podían llevar a cabo los conflictos, ¿no? El de batalla defensiva, batalla ofensiva, etcétera, ¿no? Entonces, fue un milagro, fue decir, no un milagro, digamos, tal cual, no esto, algo divino, pero digamos, un milagro se ganó en el último momento el Marne, porque es una de las cosas que muchas veces se dice, que le faltó nada a los alemanes esto para ganar también la batalla del Marne. Yo niego esto en el libro, es decir, no estoy de acuerdo. Es decir, se puede ver claramente que la estrategia francesa fue mucho más inteligente que la alemana. Es que se ve claramente. Es decir, no está bien decir tampoco que los franceses iban a ganar antes de luchar la batalla. Pero las condiciones les beneficiaban, estaban mucho más cerca de sus líneas de provisiones, estaban mucho más cerca de las zonas neurálgicas, París, grandes ciudades, etcétera. Tienes Verdún, ¿no? Tienes encima al frente en París y en Verdún, ¿no? Dos grandes zonas fortificadas. Entonces, has conseguido incluso, los franceses cogen tropas de ese frente estancado que he dicho yo, de Alsacia y Lorena, y las trasladan a París. Entonces, refuerzan mucho los ejércitos. Los alemanes también, que esto es una cosa también que lees un montón, siempre escuchas hablar de los alemanes. Le faltó nada a los alemanes. Si hubieran hecho esto y lo otro, hubieran ganado la batalla. Bueno, pero no lo hicieron. Es que esa es la realidad. No, lo otro es historia ficción, que siempre digo, es muy buena para reflexionar y comentarlo y se pueden sacar ideas interesantes, pero no pasó. Entonces, no te puedes quedar en que si hubieran ganado esta batalla este día, no, así no puede funcionar hacer historia, ¿no? Entonces, los alemanes en la batalla del Marne, la estrategia que ellos tenían era vencer a todo el ejército francés en toda la línea. Que cada ejército alemán venciera a su ejército francés, ¿no? Los franceses lo plantean de otra forma totalmente distinta. Ese frente secundario que hemos dicho en Verdún, eso lo dejan a la defensiva, ¿vale? Eso lo dejan enterraros aquí. Empieza a haber ahora ya trincheras en el Marne. Es decir, en el Marne ya dice, ya no me quedo aquí esperando de pie a que me ataquen. Ya ahora me entierro. Es verdad que son trincheras muy estrechas, no muy profundas, como las luego habrá en 1915 y 16 y sucesivos, que ya tienen de todo. Estos son pues, pozos de tirador muy amplios, por así decirlo. Y aquí los franceses esperan a los alemanes. Y su misión es resistir. ¿Qué hacen los franceses? Usan el punto de máximo esfuerzo de ellos lo tienen en la izquierda, al lado de París. Los alemanes dividen sus fuerzas, los franceses las concentran. Entonces vamos a ver, por ejemplo, superioridad numérica en algunos combates de 15-1 y cosas así. Es decir, cada soldado alemán había 15 franceses. Una cosa bárbara, es que eso... No estamos hablando de, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, que a lo mejor estás no tienes tantos números, no tienes tantas tropas, pero tienes a lo mejor carros blindados, tienes apoyo aéreo y entonces puedes salir al paso. No, estamos hablando de hombre contra hombre, básicamente. Por eso digo, otra vez de nuevo, lo del siglo XIX, en el que el factor humano es lo más importante todavía. Claro, con esta estrategia que tienen los franceses más inteligente que los alemanes, ganan la batalla. Entonces, yo no creo que fuera un milagro, ¿no? Yo creo que fue que Joffre tuvo mucha mente fría de dirigir bien a sus tropas o de ordenar bien a sus generales, ¿no? También te digo, no es esto apologética de Joffre, de que era un gran general. A Joffre le pusieron ahí porque los franceses necesitaban a alguien que las bajas le dieran igual. A Joffre le da igual, al comandante francés le da igual que 100.000 muertos. Vale, yo tengo otro 1.000.000 aquí, si ya me da igual. Yo tengo soldados, tengo de sobra, a mí me da igual, ¿no? Entonces, pero la estrategia que pone en marcha en el Marne es fría, es calculada, y por eso yo creo que le sale mejor que los alemanes, ¿no? Además, los alemanes, su jefe de Estado Mayor, Moltke el joven, ¿vale? Era sobrino del otro, perdón, pierde los nervios, ¿vale?
Moltke es una persona que incluso a mí, yo en el libro, cuando vas leyendo sus memorias y tal, te da hasta lástima, porque es una persona que, que su salud mental no está bien, es decir, no está bien, sufre una depresión tremenda. Cuando empieza la Primera Guerra Mundial no sabe ordenar, no sabe tal, se ve sobrepasado todos los informes, no sabe, es decir, no sabe hacer, se ve superado, ¿no? Por las circunstancias, ¿no? Que fíjate, hoy día, ¿no? Con la pandemia hemos puesto de importancia la salud mental, que es tan vital para todos nosotros. Imagínate en 1914, lo que le dirán es que era un cobarde tal cual, ¿no? Que eso es lo que se decía, muchos soldados que tenían fatiga de guerra, que las explosiones, etcétera, les habían vuelto locos, por así decirlo, les decían, tú lo que eres un cobarde. Y a mucha gente les fusilaban, tal cual, porque no quieres combatir, entonces estás desertando, ¿no? Entonces, como digo, el tema del milagro tiene que ver mucho con la iglesia francesa, ¿vale? Con la iglesia católica francesa, que claro, cuando las cosas van mal, la gente se puso en Francia a rezar y a pedir por favor a Dios que los alemanes fueran derrotados, y claro, son derrotados, ¿no? Entonces, claro, la iglesia francesa aprovecha esto para poner, ¿no? Sobre la mesa que el cristianismo todavía tiene mucho que decir, que la religión tiene mucho que decir. Claro, los fieles y eso otra vez vuelven a la iglesia y tal, y claro, la iglesia en esta época se ve muy beneficiada, ¿no? Pero el tema del milagro, que si algún día os acercáis a los testimonios, yo pongo algunos de los curas y abades, etcétera, que hablan del Marne, dice victoria de Dios, tal, no sé qué. Hay alguno que se pasó y alguno que dijo que no, que fue totalmente gracias a Dios y que los ejércitos franceses no valían para nada. Y tuvieron que intervenir, es decir, las autoridades militares francesas intervienen y dicen, está prohibido decir esto. Esto no se puede decir porque lo encima nos estás echando a nosotros, ¿no? Es decir, no hemos hecho nada nosotros. Eso no se podía decir en Francia en la época. Y bueno, no les hacen nada, no les meten en la cárcel, pero sí les ponen multas, etcétera. Y esta cuestión, ¿no? Entonces, aquí está. ¿Fue milagro? Yo digo que no, porque todo hay que analizarlo desde un punto de vista estratégico y táctico, y fueron los franceses los que se llevaron el gato al agua porque fueron más inteligentes, ¿no? Supieron gestionar mejor los recursos que tenían, ¿no? Y también, punto importante, después de todas las batallas que hemos visto y todas las pérdidas, es que todavía en el Marne están luchando 1 millón contra 1 millón de hombres, es decir, para que veamos hasta dónde ha llegado la guerra moderna, ¿no? Es decir, donde ya la fuente humana es inagotable casi, ¿no? Estamos hablando de ejércitos que nunca se han visto en la historia, ¿no? Otro punto importante del libro, que se va repitiendo a lo largo del libro, es el factor humano, vivencias y emociones. Otra cosa que la historia militar clásica nunca tiene en cuenta, nunca. Gracias a la nueva historia militar, que ahora en España se ha introducido bastante fuerte, quiero pensar, con autores como por ejemplo David Alegre, y todo el tema, y todos los compañeros de la revista universitaria de historia militar, etcétera. Esto viene a decir que los ejércitos no son autómatas. Hablamos de ejércitos, que yo en el libro trato los ejércitos, primer ejército, sexto ejército, y parece que deshumanizamos a las personas que forman estas unidades, etcétera, ¿no? Entonces, yo en el libro lo que hago es siempre poner muchos testimonios, yo creo que bastante bien cuadrados y eso, para que tengan sentido, no nos ponen ahí vivencias y memorias de gente que no tiene sentido ninguno. Pero eso, ¿no? Que nos podamos acercar todos a lo que pensaban aquellos hombres, mujeres y gente combatiente y no combatiente de lo que estaba viviendo, que este caso es la batalla del Marne, ¿no? ¿Cómo vivían ellos? ¿Cómo vivían aquello, lo de pronto un día estás en tu casa y te empiezan a caer bombas alrededor y tienes que huir? Lo estamos viendo ahora con Ucrania, es una cosa muy peliaguda y creo que hay que tenerlo en cuenta cuando uno se acerca a la historia militar. Debe tenerlo en cuenta, porque si no, parte de esa información, parte de esa batalla te va a quedar sin cubrir, porque es muy importante. Lo de que he dicho de los pueblos que hay alrededor del Marne, etcétera, que muchos son destruidos hasta los cimientos, esa gente que ha huido y luego cuando vencen los franceses en el Marne, lo típico, ¿no? Pues puedo volver. Y encuentras tu casa calcinada. Es decir, y gente de aquí que somos de pueblo, que tenemos familias que son ganaderos, que tienen sus huertos, que tienen sus cosas. Tú imagínate que te dicen,
huye, te vas a ir de ahí, que has estado viviendo toda tu vida. Es que por eso te digo, de lo del factor humano es muy importante para conocer la batalla y para acercarse a ella. Igual que los soldados. Ahí también vemos un patrón, por ejemplo, de qué piensan de la guerra moderna, ¿vale? Yo, en todos los testimonios que he leído, que ha sido muchísimo, alemanes, franceses, ingleses, he encontrado un patrón en todos ellos. De dos cosas que mencionan siempre. Son la artillería. La artillería es una cosa... Es decir, estamos hablando del cañón napoleónico que se carga por la boca y dispara una vez cada 3 minutos. No, estamos hablando de cañones que disparan 15 veces en 1 minuto. Además, con munición explosiva, con un montón de tipos de munición, ¿vale? De todos los tipos lo hay. Además, incluso hay proyectiles tan enormes, ¿vale? Que cuando después van, digámoslo así, acaba la batalla y hay que recoger los cuerpos, porque es la parte después de las victorias, da igual quién gane y quién pierda, hay que recoger a la gente que ha muerto. Se encuentran soldados que no tienen heridas superficiales, no tienen sangre, ¿no? ¿Qué le ha pasado, no? Ven un cráter allá un poco lejos, pero no ven que haya heridas de sangrado o que mutilaciones, ¿no? Lo que le ha pasado a este soldado, por ejemplo, es que la munición ha estallado, ¿vale? Al ser, como digo, proyectiles tan grandes, estalla, quema el oxígeno que hay alrededor y lo que hace es una bajada de presión y te revientan los pulmones y el cerebro. Entonces tú mueres instantáneamente, pero no sangras es decir, no tienes heridas superficiales, ¿no? Entonces, claro, tú esto en las memorias lo ves. En la memoria ves cuando suenan ruido de cañones, es que de verdad estás leyendo pues hemos avanzado esto, hoy hemos hecho esto, hoy hemos atacado aquí, pero cuando habla de la artillería es que cambia totalmente el tono. Dice, madre mía los cañones, que es que tartamudean, le chascan los dientes, la gente sale corriendo, huyendo con las manos en alto. Otro cae una bomba, un proyectil, el soldado sale volando, se limpia así la cara y cuando mira es que el proyectil le ha caído a un compañero encima. Y entonces lo que se está quitando es la carne del otro. Y dices, son cosas que, claro, eso trauma un montón a los soldados, ¿no? Incluso, claro, como no había entonces esos estudios de psicología y eso, lo llaman la fiebre de la movilización, ¿no? La fiebre de la movilización era de la gente que era cobarde, que se le acusaba de cobarde, pero que en realidad estaba ya traumada de que no podían seguir viviendo eso, ¿no? Entonces, como digo, el factor humano... es muy importante por esto, porque nos da la visión de una guerra que tiene poco de idílica, de caballeresca, como nos intentan decir muchas veces a ciertas publicaciones, que parece que la guerra vas ahí a jugar. Y no, es decir, es algo muy real y muy peligroso, ¿no? Entonces, por eso. Bueno, y luego ya, para acabar, la memoria, es decir, la lucha por el relato. Esto también... el tema de Ucrania también pues es importante, ¿no? Porque el relato es después de la batalla, cuando se ha luchado, etcétera, y eso tenemos que construir un relato alrededor de ella. Los franceses lo hacen genial, ¿vale? Es decir, lo hacen genial de que encima han parado la invasión, han tenido una victoria que algunos consideran un milagro, o sea que está Dios de por medio, o sea que mejor todavía. Y encima hemos vencido a los alemanes, que nos habían vencido hace 40 años, porque aquí hay mucho resquemor todavía, y hemos vencido a un ejército que se creía invencible en la época. Porque el ejército alemán, desde que se unifica Alemania, no pierde ninguna batalla, no pierde ninguna guerra, por así decirlo, ¿no? Y es ahora con los franceses les dan, por así decirlo, una buena paliza entre comillas. Ya hemos dicho que se retiran 100 kilómetros y que tampoco es una retirada caótica, se retiran ordenadamente incluso. Entonces... esto tiene mucha importancia, mucha. También porque la memoria va a ser algo de las instituciones, va a ser algo del Estado francés, va a ser cosa también de los historiadores, porque los historiadores ahora es verdad que intentamos ahí, ¿no?, descubrir, aportar cosas a la sociedad, conocimiento, pero los historiadores a lo largo de la historia lo que hemos hecho ha sido pues aceptar muchos discursos nacionalistas de un lado y de otro, etcétera, y legitimar ciertos estados, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, los historiadores se ponen ya a escribir la gran batalla del Marne, la victoria francesa en todo el frente, no sé qué. Es decir, el Marne, si hoy
lo consideramos batalla decisiva es por todo lo que se hace aquí. Es decir, justo cuando acaba la batalla, ya los políticos, la batalla del Marne, la batalla de que la raza francesa, que tiene un aguante increíble, los alemanes intentan hacer algo, pero claro, como luego en el 18 pierden la guerra, pues bueno. Pero a los alemanes les va a quedar una espina ahí bien clavada, ¿vale? De decir, esto no nos vuelve a pasar. Esto con Francia no nos vuelve a pasar y claro, luego en 1940 vamos a ver que es verdad, que vamos, que se han preparado bien para el siguiente conflicto, ¿no? Incluso los alemanes en la época, pues, algunos dicen que no es una derrota, que bueno, que es una, ¿no? Lo que se dice, no es una reorganización del frente, etcétera, que vamos a volver dentro de 15 días, vamos a volver. Y vamos, ya luego vemos la historia, ¿no? Como la guerra de trincheras, ¿no? Pero como digo, el relato es importante por esto, ¿no? Por construir desde la base estatal una batalla que podría haber sido como otra más, se convierte a lo mejor en decisiva. Que esto, por eso estamos hablando hoy del Marne, es decir, por todo esto, como digo, de que se hizo en su momento. ¿Qué más cosas se puede hacer en esto? También en cuanto al relato. Pues como digo, periódico, se entrevista a mucha gente en esta época, se van muchos reporteros a los campos de batalla y va esto, con cierta censura, ¿vale? Porque las cosas más, como he contado yo, pues se censuran, ¿vale? La parte mala. Incluso muchas memorias cuando las lees pone censurado y lo pone tal cual, la censura de guerra, ¿no? Censurado, ¿no? Pero tienen mucha importancia porque son los soldados, sobre todo los generales, los comandantes, que ellos han estado en retaguardia dirigiendo y no han vivido aquello, los que dicen que el Marne ha sido decisivo. Y otra cuestión que es, para que ya quede todo el discurso bien cuadrado, es una batalla siempre una batalla que se lucha en una época contemporánea, no de la edad contemporánea, sino siempre se va a mezclar o se va a comparar con otra batalla que hubo en la antigüedad. Esto es un clásico también en la historia militar, siempre. Si leí, yo qué sé, por ejemplo, bueno, ahora en el caso del Marne, muchos van a decir que esto es como, claro, cada uno dice su batalla preferida, ¿no? Hay un autor español que es carlista que dice que esto es como las Navas de Tolosa, ¿no? Estamos hablando de la Edad Media. Hay otros que dicen que esto es como Maratón, ¿no? Contra los griegos y los persas. Y esa comparación también siempre son batallas escogidas de la civilización contra lo bárbaro, por así decirlo, ¿no? El bien contra el mal, ¿no? Es decir, las Navas de Tolosa está cogida también muy bien por eso. Maratón igual, Grecia, ¿no? Que siempre la tradición grecolatina, etcétera, contra los persas bárbaros, etcétera. Como digo, ¿no? Es decir, comparar esta batalla, o por ejemplo, en este caso, se compara con los campos catalónicos. Los campos catalónicos fue una batalla en el año 451 en la que los hunos de Atila invaden lo que sería Francia, ¿no? Y los romanos, aliados con los godos, consiguen vencer a Atila, ¿vale? Y paran esa invasión. Que luego Atila vuelve, ¿no? En los años siguientes vuelve otra vez y ataca a Roma, pero bueno, se compara. Incluso si quiere llamar al Marne, se la quiere llamar la segunda batalla de los campos catalónicos. Claro, es decir, luego el nombre de la batalla también tiene importancia para esto, para el relato. Incluso hubo batalla Sextor, hubo algunos que dijo batalla Sextor París-Verdún. Y Joffre, al que dijo eso, le dijo, eso se parece a la Vuelta Ciclista, eso a mí no me gusta, ¿no? Entonces se decidió por el Marne porque era el río, digamos, que estaba más cerca de París, etcétera, ¿no? Pero como ya hemos visto, se luchó hasta Verdún, y Verdún ya y el Marne pintaba poco. Y creo que en este sentido, como digo, gracias a este relato, hablamos hoy del Marne, estoy yo hablando de este libro y bueno, ha tenido tanta importancia y tanta trascendencia en la historia militar, ¿no?